Bueno, estamos enlazando desde Punta del Este, en Uruguay, en este espacio para la Cumbre Mundial por la Libertad de Expresión, en la que estamos participando. Bueno, estaremos participando en estos días. Me enlazo desde aquí con Roberto Vélez. Roberto es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en México. Han hecho un estudio importante con motivo del con motivo del trabajo, por supuesto. Le decíamos hace un momento que es un estudio que han titulado Las deficiencias del mercado laboral mexicano que limitan la movilidad social, y preguntan: ¿hay algo que las empresas puedan hacer para igualar las oportunidades laborales? Y le pregunto al propio Roberto Vélez si tiene respuesta a la pregunta. Bienvenido al programa, Roberto. Gracias por estar aquí. Hola, Carmen. Buenos días. Me da mucho gusto verte y qué padre que andas por allá, en Punta del Este. Ándale, que andamos por acá en esta Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa, pero no queremos dejar de hablar del tema laboral por el estudio que han hecho ustedes. Cuéntame los hallazgos que tuvieron. ¿Qué tipo de estudio es este y qué nos cuentan al respecto? Sí, mira, Carmen, en alguna otra oportunidad hemos platicado sobre lo que hacemos en el SEI, ¿no? Trabajamos este tema de movilidad social y la pregunta básica que nos hacemos es si la condición de origen o las circunstancias de origen de las personas, el contexto en el que crecen, en el que nacen, resulta determinante en tus opciones de logro en la vida, ¿no? Y lo que sabemos en el caso mexicano es que efectivamente aquellas circunstancias, es decir, aquello sobre lo cual la persona no tiene control, está pesando en sus posibilidades de logro en la vida, ¿no? Y entonces una de las preguntas, o más bien uno de los hallazgos originales que tenemos es: en México, aunque de manera lenta, hay avances en términos de movilidad educativa, y sin embargo, esto no se corresponde con lo que observamos en el mercado laboral. Entonces hay como una suerte de cuello de botella, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente que está preparándose más y más y más no está obteniendo su premio en el mercado laboral, ¿no? Y entonces, a partir de ese hecho, hace unos años empezamos a trabajar con relación a lo que estaba pasando en el sector privado. Tuvimos trabajo de grupos focales con el sector empresarial, con gente encargada de recursos humanos por las empresas. Y de lo que nos damos cuenta es que en el momento de la contratación, o sea, en el momento en que las personas buscan insertarse en el mercado laboral, y no únicamente insertarse, sino también avanzar en su carrera laboral, la condición de origen vuelve a pesar de manera importante. Entonces te voy a poner dos ejemplos básicos de qué es lo que estamos observando. Tomando en cuenta el hecho de que en México vivimos en una situación de mercado laboral que conocemos como mercado dual, donde la formalidad se adquiere a través de la obtención de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que respondemos es: ¿qué pasa si los padres de las personas estuvieron en el mercado informal, ¿no? Participaron en el mercado informal, no en el formal? Bueno, el hecho de tener padre que participó en el mercado informal reduce tu probabilidad de insertarte o de acabar en el mercado formal en un 40%, ¿no? Entonces, ahí ya la condición de origen está pesada, ¿no? Y te voy a poner un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si yo inicio mi carrera laboral en el mercado informal? ¿Cuál es la probabilidad de que yo cruce la línea de la informalidad a la formalidad? Eso, en comparación con alguien que empezó en la formalidad, reduce mi probabilidad de hacer ese cambio de la informalidad a la formalidad, en un 37%. O sea, a final de cuentas, lo que encontramos es un tipo de entrampamiento que está asociado con condiciones de origen de las personas. Y como tú decías al principio, la pregunta es: ¿qué puede hacer el sector empresarial o el sector privado para que esto no suceda? Y nosotros identificamos que efectivamente el sector privado, y en particular el sector formal, tiene mucho que hacer en cuanto a prácticas políticas y aplicación de estas políticas en el área de recursos humanos. ¿En qué ámbitos? Pues en el ámbito, por ejemplo, de la contratación, cuando buscas a tus trabajadores en el mercado, o no únicamente para contratarlos como trabajadores, sino, por ejemplo, desde las prácticas profesionales. La otra es: ¿cómo le haces como empresa para que los propios trabajadores que ya tienes dentro de la empresa, los propios colaboradores que ya están ahí en la empresa, tienen posibilidades de avanzar en su carrera dentro de la empresa? Y otra que tiene que ver con una capacitación adecuada, tanto en el momento de la inserción como en el avance en la carrera de los colaboradores. De tal manera
que, lo voy a decir así, que el valor del capital humano que tienes en tu empresa no se deprecie, y eso nuevamente lo centrante, tanto dentro de un puesto en particular como en cuanto a la posibilidad de salir a otras empresas a trabajar, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata, dime, Carmen. No, te escuchamos, Roberto. Entonces, básicamente se trata de identificar cuáles son los mecanismos que tenemos que establecer dentro de las empresas para que este cuello de botella del que te hablaba al principio no se consolide, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la audiencia puede ver en la imagen esto que yo les mencionaba, ¿no? La barra desde del lado derecho es la del 40%, pero ahí hay otras dos importantes, ¿no? Una es hay una desigualdad regional, es decir, el hecho de provenir de la zona sur del país reduce tu probabilidad de insertarte en el mercado laboral formal, y también el hecho de provenir de hogares en condición de pobreza reduce tu probabilidad de poderte insertar en el mercado formal, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que empezar a cambiarlas, independientemente de que hay toda una serie de retos en términos de estructura, en términos institucional del mercado laboral mexicano, ¿no? Comencé mencionándote la problemática de la dualidad del mercado laboral, de cómo la seguridad social se adquiere a través del puesto de trabajo, es decir, nosotros como personas no somos sujetos del derecho de la seguridad social, entendido como el paquete básico del IMSS, pero esto solamente lo podemos obtener a través del puesto de trabajo. Entonces, ese es un problema estructural que tenemos que resolver como país, pero independientemente de eso, nosotros lo que consideramos desde el SEI es que hay un margen de acción importante para el sector privado para ir mejorando también estos cuellos de botella, estas desigualdades estructurales que están asociadas, como te mencionaba, de manera muy importante con la condición de origen, con las circunstancias de origen de las personas en México. Nos vamos, Roberto. Obviamente. Adelante. Sí, nos vamos, Roberto Vélez, se nos acaba el tiempo, pero yo quería cerrar la charla, si no te importa, a reserva de que el público pueda ver con todo detenimiento el estudio que está publicado en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pero déjame cerrar la charla focalizando en esto que dice al final. ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir estos márgenes tan anchos en donde bueno, pues puede haber estudios o puede haber un tipo de avance por parte de las personas, pero hay un tope, hay una circunstancia que no favorece precisamente mejores condiciones para las personas en el ámbito laboral? ¿Qué sí pueden hacer las empresas? ¿Cómo resumirías lo que el propio estudio está proponiendo? Mira, te lo voy a poner muy fácil. Por ejemplo, si pensamos en términos de inserción laboral, de contratación, lo que tienen que hacer las empresas es reconocer que el talento no está únicamente en algún lugar en el mercado laboral. Si pensamos, por ejemplo, en universidades, no es que el talento esté concentrado ahí. Tenemos un conjunto de población con capacidades adquiridas y con talento suficiente para obtener un trabajo para ciertos puestos de trabajo en el mercado privado. Si abrimos eso, si establecemos mecanismos para poder abrir esa posibilidad de contratación, entonces no únicamente vamos a beneficiar a las personas que están buscando un trabajo, sino que las empresas también se van a beneficiar en el sentido de que van a estar siendo mucho más eficientes y van a estar identificando a trabajadores que tienen ese potencial del que te estoy hablando. Eso es un solo ejemplo, pero eso, como te decía, no solamente hay que aplicarlo en el momento de la inserción laboral, sino también en el avance dentro de la empresa. No basta únicamente con contratar a población con esta condición de origen desaventajada, sino que se tienen que también establecer los mecanismos dentro de la empresa para que esta población en condición de desventaja avance en su carrera profesional. Se trata de políticas de recursos humanos, de aplicación de estas políticas de recursos humanos, y por supuesto que hay un margen importante de avance en el sector del mercado laboral en México. Pues seguiremos hablando. Roberto Vélez, gracias por estar aquí esta mañana y hablar de este estudio como director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Un abrazo y hasta la próxima, Roberto. Igualmente, Carmen, un abrazo. Igualmente, gracias por estar aquí y bueno, pues seguiremos con el tema, por supuesto. Son las 8:07, tiempo del centro de la República.